La nueva Vitamin Water Zero Sugar Pineapple Passion Fruit está llena de vitaminas, así como la cantidad de pez en esa oración. Llena como tu bolso, ese que le quitaste a tu ex. O como ese apartamento costoso. O el tráfico en hora pico. Más pico que nunca. Llena como tu agenda. 3 compromisos a las 5. ¡Obvio! Toma una Vitamin Water. ¿Ya te dije que está llena de vitaminas? La crisis de deuda de Francia puede llevarse por delante a la banca europea. ¿Estamos de nuevo ante un problema con un enorme nivel de ramificaciones para todas las economías europeas? Vamos a hablar de todo ello. La deuda de Francia es claramente un gran problema. Pero la deuda de Francia no ha aparecido así de repente. La deuda de Francia es un problema porque es la consecuencia de las mismas políticas que están llevando a cabo España y ahora copia Alemania. Tirar de deuda pública, tirar de gasto público, aumentar masivamente el empleo público, subir los impuestos constantemente, penalizar al sector privado y ahogar a una economía productiva con grandes empresas estupendas. Ese es el problema de Francia. Y el problema de Francia es que en 2 años, con 5 primeros ministros diferentes, resulta que ahora se presenta y te dicen que lo que tienen que hacer es un ajuste. No, un ajuste no. Tienen un problema absolutamente imposible de solventar. Y claro, salta todo ese consenso socialdemócrata que lo que hace siempre es disfrazar los problemas de los estados y te dice lo siguiente. Francia no es Grecia, te dicen, Te dicen estos neo-keynesianos. Francia no es Grecia porque tiene unas cuentas fundamentalmente equilibradas en cuanto a balanza de cuenta corriente. Grecia tenía enormes déficits de cuenta corriente. Francia no tiene ese problema. Y claro, le contesto yo a esta gente, claro que Francia no es Grecia. Número 1, Francia no se puede rescatar. Grecia sí se podía rescatar. Número 2, Grecia ha implementado medidas potentes de recortes y de reestructuración para fortalecerse y ha empezado a solucionar sus problemas. Ojo, que tiene que llevar a cabo muchas más medidas de oferta. En Francia, por otro lado, ningún gobierno quiere bajar el gasto, dice que van a hacer un ajuste, pero en realidad luego no lo hacen y los impuestos son tan elevados que ningún gobierno se atreve a tocarlos. De hecho, ningún gobierno se va a plantear bajar los impuestos. Francia, además, tiene unas gigantescas problemáticas en lo que es más que la deuda emitida, que es la punta del iceberg. ¿En qué? En los pasivos comprometidos, pero no financiados, del país, que superan el 400% del Producto Interior Bruto. Similar a los de Grecia, pero mis queridos amigos, muchísima mayor cantidad y, por supuesto, muchísimo más difícil de solventar. El intervencionismo en Francia es mucho mayor al intervencionismo de Grecia, en cualquier caso. Es decir, que Francia no es como Grecia, es peor, es mucho más difícil de solventar que Grecia. Lo que me pregunta mucha gente es, Dios mío, ¿va a ser la deuda de Francia un gran problema para la banca europea? ¡Ojo! Es verdad que para la banca europea la deuda francesa ha sido durante unos años un activo de relativo bajo riesgo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que los diferenciales, el coste de la deuda y la exigencia de mayor rentabilidad ante el riesgo de solvencia ha hecho que esos bonos pierdan valor. Esto es absolutamente correcto, pero no es correcto que los bancos europeos estén tan cargados de deuda francesa como ocurrió en el año de la crisis del euro. Ojo, porque esto es importante. Es importante también tener en cuenta que las agencias de calificación, podemos decir muchas cosas de las agencias de calificación. La primera, por supuesto que siempre actúan tarde. Pero las agencias de calificación en el caso de Francia están siendo bastante serias y eso no se les puede negar a ninguna. El problema de las agencias de calificación es que le están subiendo la calificación a
países como España que están llevando a cabo las mismas políticas que han llevado a Francia donde están. Pero las agencias de calificación no son el problema en este caso. El problema es que el 70% de la deuda de Francia está repartida entre instituciones europeas. Aquí lo podéis ver, muy poco son instituciones que no estén en la zona euro. ¿Cuáles son los mayores tenedores? Pues aquí tienes. Entre los bancos, veis que los bancos tienen un porcentaje que en cualquier caso no es suficientemente grande para que suponga un impacto brutal en sus ratios de solvencia y desde luego si hubiese un susto de calado en la deuda francesa, por supuesto que impactaría a la valoración de los bancos, pero no necesariamente a sus ratios de solvencia, ya que han estado aumentando los ratios de capital y de capital de máxima calidad durante esos periodos en los que el Banco Central estaba con sus políticas ultralaxas. Esto es increíble lo que ha hecho la banca europea. Esto no se puede negar que ha trabajado de una manera increíble porque con tipos de interés negativos nominales, que es la destrucción de los márgenes de intermediación de la banca, y con una política del Banco Central Europeo que dañaba la rentabilidad de la banca, fueron aumentando capital de manera que su colchón de capital es muchísimo mayor que el de la crisis de 2008 o incluso 2011, pero muchísimo mayor, a razón de un 1% adicional cada año, todos los años. Es decir, la prudencia de la banca ha sido importante, por lo tanto, el riesgo de la deuda francesa en los bancos puede ser un riesgo en cuanto a la valoración en bolsa o a volatilidad a corto plazo, pero no un riesgo en cuanto a solvencia y en cuanto a sus ratios de capital y de fortalecimiento de sus niveles también de liquidez, no solamente solvencia, sino de liquidez. Bien, claro, pero hay un montón de inversores, fondos institucionales, fondos de pensiones, cargados de deuda francesa que les han dado rentabilidad negativa desde hace 5 años por la política del Banco Central Europeo y además que tienen un agujero en sus activos porque estos activos son muchísimo menos atractivos de lo que les parecía o lo que creían al principio. Claro, ahí lo podemos ver como el problema de los diferenciales de Francia es muy elevado y además no solamente aunque haya pequeños periodos de viento de sierra, sino que empeora de una manera evidente. Conclusiones. La deuda francesa no va a llevarse por delante a la banca europea como he visto en algunos vídeos en YouTube. Otra cosa diferente es que tenga que hacer provisiones por la valoración de esos bonos. Eso no tiene por qué ser un problema, sobre todo cuando se ha estado aumentando el colchón de capital de máxima calidad. Eso es claro. El nuevo orden económico mundial. El título de mi nuevo libro, no te lo pierdas. El nuevo orden económico mundial. La deuda francesa no es un activo de bajo riesgo ni un activo de alta rentabilidad y eso le está afectando a fondos de pensiones, a fondos de inversión y a instituciones que han estado comprando deuda francesa considerando que los problemas fiscales de Francia pues se iban a reducir y lo que ha pasado es que se han aumentado. Y el problema en Francia es el siguiente, mis queridos amigos, que los franceses tienen ahora una excelente paleta de elecciones. Pueden elegir entre los que quieren aumentar el gasto y aumentar los impuestos, los que quieren aumentar el gasto y mucho más los impuestos y los que quieren mantener el gasto y aumentar los impuestos. Ese es el problema de Francia. El problema de Francia no es otro que el de llevar a cabo las políticas siempre equivocadas de la socialdemocracia. Y el problema de la eurozona no es que Francia vaya a hacer un ajuste, sino que Francia es irrescatable y que España y otros países están ahora exactamente, comprando y replicando las mismas políticas que han llevado a Francia a este nivel de estancamiento y de problema fiscal. Es lo mismo, disparar el gasto público, disparar el empleo público, aumentar el intervencionismo, subir los impuestos. La receta del estancamiento. Que no te engañen,